Buenos días. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Juan, capítulo 20. Ya estamos ahí a puerta, 2, 3 domingos más. Terminamos, Dios mediante, todo el libro de Juan. Así que vayan ahí a Juan, capítulo 20, versículo 18 al 31, es la porción que nos toca ver el día de hoy. Mientras estudiaba, pensaba que una de las cosas que deberíamos pedir, y puntualmente pensaba en mi persona, una de las cosas que debía pedir en oración constantemente al Señor era en ver las cosas desde la perspectiva de cómo Él las ve. Porque por lo general es más fácil ver las cosas desde la perspectiva de uno, ¿verdad? Con su carnalidad, con su humanidad, como nosotros vemos, incluso con nuestra cultura, con nuestra crianza, ¿no es cierto? Entonces tenemos un montón de patrones en el cual nos hacen reaccionar frente a distintas situaciones. Entonces, mientras estudiaba, le pedía al Señor, eh, y creo que debería hacer mi oración constantemente, de pedirle al Señor que me permita ver las cosas desde la perspectiva de Él, ya que solo cuando vemos las cosas desde su punto de vista, desde su entendimiento, desde su perspectiva, podemos responder la verdad apropiadamente. Es decir, podremos responder en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a su revelación, a la revelación de su palabra. Cuando estamos viendo las cosas bajo su perspectiva, vamos a poder responder en nuestra vida apropiadamente. Pero muchas veces, debido, ¿no es cierto?, a nuestra falta de fe, hay eventos en nuestra vida que muchas veces producen dolor, ¿verdad? En cada uno de nosotros hay eventos que no son gratos y que producen tristeza, desesperanza, dolor. Pero la verdad es que si conociéramos la verdad de lo que este evento va a producir al final de esa situación, creo que nuestra reacción sería muy diferente. ¿Me explico? Si realmente entendiéramos lo que ese evento va a producir al final de esa situación, tal vez responderíamos muy diferente. Responderíamos tal vez con gozo, con alegría, con regocijo, porque sabemos, ¿no es cierto?, escrituralmente, cuando nos ponemos los mentes de Dios, la perspectiva de Dios, que todas las cosas siempre obran para bien. Pero nosotros lo vemos con nuestros lentes, ¿no es cierto? Y eso produce tristeza, desesperación. Recuerden lo que dijo Pablo, ¿no es cierto?, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, él estando encarcelado. Él les decía ahí, decía, regocijaos en el Señor siempre, decía. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ven el énfasis de Pablo en estar gozosos y alegres todo el tiempo, no importando cuál sean nuestras situaciones externas, no importando cuál sea la situación que nos encontremos? La verdad es que sabemos que hemos recibido el poder del contentamiento cuando llegó el Evangelio a nuestra vida. Hoy día podemos responder gozosos todo el tiempo, no importando cuál sea nuestra situación. Y es ahí donde debe estar nuestra mirada. Por eso les decía que tal vez esa debería ser mi oración. Decirle al Señor, ayúdame a ver siempre las cosas como tú las ves y no como yo las quiero ver humanamente. Y vamos a ver en estos pasajes, ¿no es cierto?, del capítulo 18 al versículo 31, que los discípulos no están reaccionando adecuadamente a la situación que les está pasando. Porque estaban viendo las cosas desde su punto de vista, de cómo ellos las percibían, y no como Jesús se las había dicho y lo que tendría que pasar durante 3 años. Constantemente les repetía que era necesario que Él, ¿no es cierto?, muriera en una cruz y que resucitara al tercer día. Vamos a ver en estos pasajes que estos discípulos responden tal vez de una manera inapropiada, igual como nosotros muchas veces respondemos con tristeza y con temor. Así que vamos a comenzar ahí, ¿no es cierto?, en el versículo 18. Dice, versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos
por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviere, les son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos tanta gracias, Señor, por este culto, Señor, que nos permites tener en torno a tu persona, Señor. Señor, venimos acá realmente para adorarte. Y no solo adorarte es cantar y levantar las manos y clamar a ti en canciones y oración, sino también adorarte a ti es ser consciente y respetuoso de tu palabra. Es apreciar cada vez que tú vas a hablar a nuestra vida. Es llevar tu palabra a nuestro corazón y ponerla en práctica. Queremos vivir vidas en adoración a ti, vidas que te glorifiquen. Y entendemos que una vida que glorifica a Dios es una vida que camina en obediencia a tu persona. Ayúdanos a caminar en obediencia. Enséñanos hoy día para que nosotros podamos responder, Señor, en obediencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Debemos recordarnos, ¿cierto?, que estamos en esta última escena. Nuestro Señor Jesucristo, que había pasado, había sido crucificado. Y después de ser crucificado, vino José de Arimatea, ¿no es cierto?, que era discípulo de Jesús, y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo, ¿recuerdan? Y Pilato se lo concedió. Pero José de Arimatea no estaba solo, él estaba ¿con quién? Con Nicodemo. Y ambos, ¿no es cierto?, toman el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto?, y lo envuelven y hacen todo preparación fúnebre, ¿no es cierto?, lo envuelven y lo llevan a la tumba. 3 días después, el primer día de la semana, ¿no es cierto?, vemos que María Magdalena va al sepulcro ahí, ¿no es cierto?, muy de mañana. ¿Y ve qué cosa María Magdalena? Que la piedra estaba removida, ¿no es cierto? Entonces corrió donde Pedro y los otros discípulos y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué pensaba? Que se lo habían robado, que se habían robado el cuerpo de su Señor. Entonces, ¿no es cierto?, sale Pedro corriendo ahí y también el otro discípulo, ¿no es cierto? Y al ver, ¿no es cierto?, cuando llegan al sepulcro, ¿no es cierto?, y ven que la tumba está vacía, y bien que está este manto especial que estaba en la cabeza puesto ahí doblado, ellos quedan impresionados y eso le comunica algo a ellos. Dice el texto ahí que al entrar el otro discípulo la tumba vio y creyó.
había un mensaje en eso, en eso de la tumba vacía, en eso de este pañuelo doblado perfectamente a un lado, separado de esa ropa fúnebre, que hizo entender, dice, y creyeron. Pero ellos aún, la verdad, estaban confundidos, ¿no es cierto? Aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Jesús resucitase. Pues exactamente lo que Juan declara después de que él creyó, declara que aún no entendían todas las cosas. Luego Jesús se le aparece a María Magdalena, ¿no es cierto? Y le revela la verdad de que él había resucitado. ¿Lo recuerdan? Él se presenta frente a ella y le revela esta verdad de que él había resucitado. Y él le dice ahí, maestro, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús le da una instrucción, ¿no es cierto?, ahí a María Magdalena. Le dice, ve a mis hermanos, ven ahora la cercanía después de la resurrección del Señor. Le dice, ve a mis hermanos y dile, subiré a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y hasta aquí llegamos la semana pasada, ¿recuerdan? Y ahora en el versículo 18, María tenía esta encomendación, anda y dile a mis hermanos, cuéntale estas cosas. Y el versículo 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces María Magdalena, después de haberse encontrado con el Señor, ¿qué hizo? Fue obediente y fue a donde los discípulos a anunciar esta resurrección. ¿Cuál fue este anuncio que María Magdalena hizo? Que dice, he visto al Señor. Eso les anuncia, he visto al Señor. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es que María Magdalena se convirtió en la primera mujer en anunciar la resurrección de nuestro Señor. Ella fue enviada por nuestro Señor y ella cumple esa encomienda. Eso que Él le había dicho, le dice a los apóstoles, ¿no es cierto? Perdón, a los discípulos, los que estaban ahí, he visto al Señor. ¿Qué mensaje más importante esto que anunció María? La resurrección del Señor. Ella no importándole tal vez su condición de mujer. Recuerdan que en la cultura judía las mujeres, su opinión no tenía valor, ¿no es cierto?, en el tribunal, ¿no es cierto? Pero ella, sin enrollarse con estas cosas, ella va y anuncia la resurrección del Señor. ¿Qué mensaje más importante, más trascendental? No solo para ellos, sino para hoy día, para nosotros. Hermanos, mire, debemos entender algo, y es lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, ahí en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó, el cristianismo, hermano, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido. Los cristianos seríamos seres más dignos de lástima, porque estaríamos adorando a un Mesías muerto. No tiene sentido. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, o sea, vivan su vida como quieran porque no ha resucitado. Pero él dice ahí en 1 Corintios 15, que es el capítulo, ¿no es cierto?, donde Pablo hace la doctrina, ¿no es cierto?, explaya la resurrección de nuestro Señor, de que Jesús ha resucitado. Y nosotros hoy día tenemos el testimonio de las Escrituras de que Cristo resucitó. Nuestro Salvador ha resucitado. Y esto es lo que María le anuncia a estos discípulos. Porque Cristo resucitó, hermanos, nosotros también resucitaremos con Él. Esa es la promesa, esa es la esperanza. ¿Entiende cuando decimos es la promesa de que Dios prometa algo? Él cumple, Él cumple. Él da una promesa que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Porque Cristo resucitó, nuestra esperanza es firme y es segura. Porque Cristo resucitó, no hay nada de qué temer. Porque Él está vivo. Él está vivo. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es veraz y es segura. Este anuncio que María está haciendo acá es de suma importancia, es trascendental. Hermano, miren, nuestra esperanza no está en ver un mundo mejor en algún momento. No, nuestra esperanza no está basada en eso. Esa es la esperanza del mundo, de mejorar las cosas. Pero la esperanza del creyente no está en ver un mundo mejor. La esperanza del creyente no está en que un día nuestros problemas se van a solucionar o en que un día estaremos un poco mejor. No,
Nuestra esperanza está en saber que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Él murió en la cruz del Calvario y que el tercer día resucitó. Y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Esta es nuestra esperanza, hermano. Esta es nuestra esperanza. Una esperanza viva que la sostiene un Dios vivo. Este fue el anuncio de María Magdalena que trajo a los discípulos. Ella le dijo, he visto al Señor, y nos llamó hermanos. Y dijo que su Padre era nuestro Padre y que su Dios es nuestro Dios. Eso fue el anuncio que ella fue a explicarle, a anunciar a los discípulos. Y el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, y ese tiene un énfasis de que estaban los cerrojos puertos, estaban cerradas, no es que la puerta estaba junta, sino hace el énfasis de que la puerta estaba con los cerrojos, con los seguros. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, escuche, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué vemos acá? ¿Qué estamos viendo? Vemos que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas. ¿Por qué tenían las puertas cerradas los discípulos? Por temor al liderazgo judío, no a los judíos en general. Recuerden que los que estaban adentro encerrados, ¿qué eran? Judíos. Entonces está haciendo, es un énfasis a los judaizantes, al liderazgo judío, al Sanedrín, ¿no es cierto? Ellos por temor estaban ahí encerrados. Los discípulos estaban preocupados porque ellos sabían que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Y cuando los soldados romanos y los líderes judíos se enteraran de esto, ¿a quién creen que culparían? A sus discípulos, era obvio que los culparían a ellos, a los discípulos. Es por eso que ellos están atemorizados, ellos están encerrados ahí con las puertas cerradas, llenos de temor, esperando que en cualquier momento lleguen a arrestarlos. Pero la verdad que eso no ocurrió. Ellos aún no entendían todo lo que debía ocurrir. Ellos aún no entendían correctamente lo que Jesús les había dicho y enseñado por 3 años o por más de 3 años. Ellos no entendían que ellos mismos serían los encargados de llevar al mundo el mensaje de Jesús, de que Jesús había resucitado. Eso ellos no lo entendían. Aún no lo entendían todavía. Entonces el verso dice, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué significa esto que Jesús haya aparecido en medio de ellos? Significa que el Jesús resucitado no está limitado a las leyes físicas de este mundo. Él no está sujeto a las leyes físicas de este mundo. Significa que las leyes naturales ya no le aplican a Él. Cuando en Cristo entró a este mundo, hermanos, cuando Él se encarnó, ¿no es cierto? Él era completamente Dios, pero Él era completamente hombre, 100% hombre, humano, como decía el hermano. Y en su humanidad, Él vivió sujeto a las leyes naturales de este mundo, estas leyes físicas, estas leyes biológicas. Y a lo que me refiero es que si a Jesús lo cortabas, ¿qué iba a ocurrir? Iba a sangrar. Si a Jesús lo golpeabas, ¿qué iba a ocurrir? Iba a sentir dolor. Él iba a sentir cansancio, él iba a sentir hambre. Jesús vivió una experiencia humana, hermano, completa, 100% humano. Jesús fue 100% hombre, igual que nosotros, pero con una diferencia brutal. ¿Cuál es? Que nunca pecó. Es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿no es cierto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, iguales a nosotros, pero sin pecado. Él era 100% hombre. Entonces Jesús vivió en este mundo sujeto a las leyes naturales de este mundo. ¿Así vivió? ¿O él de repente aparecía y desaparecía en un lado? Él caminaba, él comía, él estaba con los suyos, ¿cierto? Él tenía temor,
Él sangró en la cruz, Él sintió dolor, 100% humano. Pero ahora que ha resucitado, hay un cambio. Ahora que ha resucitado, ya no está limitado por las leyes de este mundo. Él puede aparecer y desaparecer cuando Él lo desee. Las puertas cerradas no son un impedimento para Él. Y esto se enfatiza, hermanos, en dos oportunidades en estos pasajes que vamos a ver. Más adelante vamos a ver que Él vuelve a aparecer a este grupo y nuevamente la Escritura enfatiza que las puertas estaban cerradas. El Señor aparecía, no sujeto a las leyes de este mundo. Entonces Jesús aparece en medio de ellos y ¿qué les dice? Paz a vosotros. ¿Por qué les dice paz a vosotros? Porque ellos estaban atemorizados, ¿no es cierto? Este término shalom alejem, que es en hebreo, ¿no es cierto? Shalom alejem, paz a vosotros, es muy utilizado en el mundo judío, en los hebreos, para saludarse, ¿no es cierto? Para despedirse. Y esta palabra shalom es traducida como paz y con frecuencia se entiende como un saludo. Pero la verdad es que para la cultura hebrea, hermanos, es mucho más que un saludo. Tiene un significado aún más profundo. La palabra shalom tiene un sentido más amplio para ellos del que nosotros podemos entender si traducimos literalmente. Para ellos tiene el sentido de paz, de bienestar, de justicia, de ser completo, de ser próspero. Y ellos entienden que esto es resultado, escuchen, estas cosas, la paz, el bienestar, el ser completo, es el resultado del cumplimiento de la palabra de Dios en ellos, ¿se entiende? Del cumplimiento de la voluntad de Dios en ellos. Así que cuando un judío dice, paz a vosotros, shalom alejem, le está diciendo que la palabra de Dios se cumpla en vosotros, que la palabra de Dios se cumpla en ti, que la palabra de Dios se cumpla en ti. Esa paz, ese bienestar, viene de un resultado de que la palabra de Dios se haya hecho realidad en su vida. ¿Se entienden que es más amplio para ellos esta palabra paz a vosotros? Entonces Él le está diciendo, paz a vosotros, cálmense, soy yo. Pero tiene un sentido más profundo para ellos, que la palabra de Dios se cumpla en vosotros. ¿Por qué? Porque Él va a darle un mensaje ahora. Él les va a encomendar que la voluntad de Dios se cumpla en ustedes, está diciendo. Entonces este Jesús se aparece en medio de los discípulos, le dice, paz a vosotros. Y ellos estaban atemorizados y Jesús le dice, paz. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Wow! Apareció el Señor. Ahora estaban todos juntos ahí y de repente aparece el Señor y le muestra sus manos, le muestra su cortado perforado. Jesús le mostró las manos y el costado como evidencia de que era Él en persona. Él era incorporalmente, no un espíritu, no un fantasma, era su Señor, su Maestro, su Mesías. ¿Y qué ocurre al verlo? Regocijo en ellos. Pueden empatizar con ellos, asustados, atemorizados, no entendiendo las cosas que estaban ocurriendo. Creían, pero creían a medias. No relacionaban lo que estaba en las Escrituras. Y de repente el Señor aparece frente de ellos. Y le dicen, mire, aquí estoy, mírenme. Otro evangelio incluso le dice, tóquenme. Incluso él en algún momento le dice, ¿tienen una comida? Y él va y come, mostrando evidencia, soy yo el que he estado con ustedes. Su Señor había resucitado. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando vieron al Señor? Dice ellos, se regocijaron. ¿Por qué se regocijaron, hermanos? Porque el texto dice que vieron al Señor. El texto dice que vieron al Señor. Ellos no se alegraron porque tenían una expectativa firme y segura de que Jesucristo resucitaría. ¿Se entiende? No es que ellos estaban alegres porque ellos estaban confiados que iba a resucitar, sabían que era una certeza, confiaban en esa promesa y al verlo esa alegría explota al ver que se había cumplido esa promesa. No, no, no. Ellos se alegran porque lo ven físicamente, corporalmente. Ellos lo vieron. Hay una gran diferencia. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez,
Nuevamente, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuchen, como me envió el Padre, así también yo los envío. Estos discípulos están teniendo una experiencia con el Jesús resucitado. Jesús ahora está hablando con ellos y le está dando una tarea, le está dando una misión, le está encomendando algo. Y este encuentro de estos discípulos con Jesús, ¿no es cierto?, tendría un propósito. Ellos serían, ¿no es cierto?, enviados a compartir un mensaje de reconciliación, un mensaje del reino de Dios, un mensaje de salvación. Juan traerá en estos pasajes una síntesis, una especie de resumen de la gran comisión, como nos vamos a dar cuenta. Este encargo que Jesús les hace a los discípulos de predicar el Evangelio. Él le dice, como me envió el Padre, escuche, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo envió el Padre a Jesús? ¿Cómo lo envió? Si Él está diciendo, como a mí me enviaron, yo los envío a ustedes. El texto dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces debemos entender cómo envió el Padre al Hijo. ¿Cómo lo envió? Debemos saber algunas características de cómo fue esta misión, este encargo, de cómo el Padre envió al Hijo. Busquen ahí Juan capítulo 6, versículo 38. No lo traje, pero ustedes pueden buscarlo. Juan capítulo 6, versículo 38. Vamos a responder cómo envió el Padre al Hijo, cuál fue la misión, bajo qué circunstancia, cuál era el contexto en el cual el Padre enviaba al Hijo. Juan capítulo 6, versículo 38 porque he descendido del cielo, escuche, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Entonces, una de las características de cómo envió el Padre al Hijo es que Él lo envió para hacer la voluntad del Padre. El Padre envió al Hijo para que el Hijo hiciera la voluntad de Él, del Padre, no para que el Hijo hiciera su propia voluntad. ¿Ven? Estamos viendo cómo Jesús enviará ahora a los discípulos. Primer ejemplo o primera característica, el Padre lo envió para hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Segundo, Juan capítulo 12, versículo 49, búsquelo. Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice, porque yo, dice Jesús, no he hablado por mi propia cuenta. ¿Escuchó? No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Acá vemos otra característica de cómo el Padre envió al Hijo. Él lo envió para hablar, para que hablara y dijera lo que el Padre le había enviado a decir. ¿Ven? Ya no solo hacer su voluntad, sino que el Hijo debía hablar y decir lo que el Padre le había dicho. No lo que a Jesús quería hacer, sino lo que el Padre le había dicho. Entonces el Padre lo envió a hacer su voluntad y para que él hablara y dijera lo que el Padre le había enviado a decir. Pero hay algo más. Juan capítulo 5, versículo 36. Todos estos pasajes los vimos, ¿no es cierto? Solo esto es un recordatorio para entender por qué el Señor Jesús le dice, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Me siguen? Dicen, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿escuchó? Para que las obras que el Padre me dio, para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces el Padre lo envió para hacer su voluntad, para hablar las palabras del Padre y para hacer las obras del Padre que le envió.
Ni siquiera las obras que Jesús hacía tenían un propósito que venía enraizado en él mismo. Él siempre se sometió a la voluntad del Padre, su voluntad, a lo que él debía decir y las obras que él debía hacer. Entonces el versículo 22 dice, y habiendo, perdón, me adelanté. Entonces, si volvemos a nuestro versículo, ¿no es cierto?, 21, el texto dice, como me envió el Padre, así también os envío. Estos discípulos serían enviados a hacer la voluntad de Jesús, para hablar las palabras de Jesús y para hacer las obras que Jesús le mostrase que hiciesen. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu. Y este, hermano, tal vez es uno de los pasajes más importantes de este capítulo. Digo tal vez, porque bueno, hay muchos pasajes importantes, pero este es uno de esos muy, muy importantes. El versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Él le dice, paz a vosotros. ¿Qué significa la palabra paz? ¿O cuál es el sentido profundo para ello? Que la palabra de Dios se cumpla en ellos. Pero hay un problema. No podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. No podemos cumplir la voluntad de Dios por nuestra propia cuenta. Era necesario la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Por esta razón Él ahora les dice, reciban al Espíritu Santo. Ahora debemos entender algo muy importante acá. Hasta este momento, estos discípulos no tenían una fe salvadora. Hasta este momento, acá en el versículo 22, los discípulos, hermanos, no tenían una fe salvadora. Fue solo después que ellos vieron al Mesías, a Jesús resucitado, que estos discípulos llegaron a la fe. Fue en este momento que ellos llegaron a la verdadera fe. Miren, les hago una pregunta. Antes de este evento, ¿ellos creían en Jesús? Sí, claro que sí. Ellos creían en Jesús. Ellos creían en Jesús como un maestro, ellos creían en Jesús como el que hacía milagros, ellos creían en Jesús como su Mesías, ellos creían en Jesús como el enviado de Dios, ellos creían muchas cosas acerca de Jesús, pero su fe aún no estaba completa, aún no tenían una fe salvadora. Todos creían hasta que Jesús murió. ¿Se entiende? Se acabó la esperanza porque el Mesías había muerto. No había ni una esperanza de que él iba a resucitar. Fue solo cuando vieron a Jesús resucitado que ellos creyeron con una fe salvadora, con una fe salvífica, porque el cuadro estaba completo. Todo lo que había dicho, todo lo que vieron, la crucifixión del Señor, los milagros del Señor y la resurrección del Señor, ahora ellos pudieran entender adecuadamente y lograron tener una fe salvadora. Fue en ese momento que ellos fueron verdaderamente salvos. ¿Por qué digo esto? Porque existe una estrecha relación teológicamente hablando entre la salvación y recibir el Espíritu Santo. No hay salvación si tú no recibes el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Hay una estrecha relación. Las cartas pastorales hablan mucho acerca de eso. Si no tienes al Espíritu Santo, no has sido redimido por Dios. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres salvo. Debemos entender eso. Si el Espíritu Santo de Dios no mora en ti, no eres salvo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven la relación entre el creer, entre esta fe verdadera y salvífica con el Espíritu Santo? Entonces fue aquí, y solo aquí en el versículo 22, que los discípulos fueron verdaderamente salvos, no antes.
Es aquí cuando el Señor, al verlo resucitado, Él los va a encomendar y sopla. Y ellos reciben el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Pablo en capítulo 10, versículo 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si creyeres en la resurrección, serás salvo. Si tú no crees en la resurrección de Jesús, entonces tú tienes un evangelio a medias. ¿Ellos creían en Jesús? Claro que sí. Pero aún no estaba el entendimiento completo. Aún no había una fe salvadora. Fue necesario que ellos lo vieran resucitado para entonces tener una fe salvífica. Entonces no es suficiente creer en Jesús, que Él es el Señor y que Él murió en la cruz del Calvario, sino también debes creer que Cristo ha resucitado. Debes creer que Dios el Padre levantó de los muertos a su Hijo para ser salvo. Debes creer que Dios lo levantó con poder. Y entonces, y solo entonces, cuando tú entiendes el Evangelio, entonces serás salvo. Entonces les pregunto algo. ¿Había algún discípulo antes de este versículo 22 que haya tenido este tipo de fe? ¿Que haya creído que Jesús había resucitado? No, los evangelios, todo el evangelio constantemente dice que ni uno creía, no creían incluso ni a los anuncios de los primeros que iban escuchando de que Jesús había resucitado, ni a María Magdalena, ni a los dos que habían ido camino de Maús. No creían, no había esa expectativa de que de que él iba a resucitar. Nadie tenía ese tipo de fe hasta ese momento. Entonces, cuando reconocieron a Jesús, después de haber resucitado entre los muertos, allí ellos fueron salvos. Entonces Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos acá que Jesús los está comisionando para que ellos puedan cumplir una tarea. Y para cumplir esta tarea es necesario el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos capacite, nos asista. Sin el Espíritu Santo es imposible hacer la obra de Dios. Entonces leamos nuevamente versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vean la coherencia. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esta idea de soplar, ¿no es cierto? Es la misma idea que nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Donde Dios, ¿no es cierto?, sopla aliento de vida en un cuerpo inerte de Adán. ¿Recuerdan? Era un cuerpo inerte. ¿Qué fue necesario? Dios sopló aliento de vida. Él sopló aliento de vida. Ahora, y de cierta forma, ¿para qué hizo eso? Una vez que Dios sopló aliento de vida, ¿no es cierto? Ese cuerpo inerte pasó a ser un cuerpo vivo. Adán era un hombre viviente y estuvo preparado y equipado para este mundo. ¿Se entiende? Necesitaba ese aliento de vida. Ahora acá en el versículo 22 vemos esta misma expresión, pero ya no de Dios el Padre, sino de Dios el Hijo. Y de cierta forma son esas cosas que uno no logra entender. Recuerden que Juan 1.1 dice que ¿quién creó todas las cosas? Jesús. Pero ahora vemos a Jesús soplando, ¿no es cierto? Soplando, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo a estos discípulos para que ellos lo reciban. Entonces, Él los está preparando y equipando para vivir una vida diferente, una vida centrada en el reino de Dios. Recuerden que ellos estaban muertos espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Vida. El Espíritu Santo trae al creyente vida. Versículo 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Remitir, hermano, acá es la misma palabra que perdonar. La palabra es afiemí en griego. Remitir es perdonar, ¿ok? Para que no se compliquen con esa palabra. Entonces se podría leer así el versículo.
a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Es la misma palabra, ¿no es cierto? Esta afemí que se usa ahí en Mateo capítulo 6, versículo 14, refiriéndose a perdonar pecados. Dice, porque si perdonáis, dice, afemí, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros a vosotros vuestro Padre Celestial. Remitir significa perdonar, ¿cierto? Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? ¿Les está diciendo que ellos tienen poder para perdonar pecados? ¿Eso les está diciendo? No, claro que no. Querer esto, hermano, es un error. Jesús no le está diciendo ustedes tienen el poder para ir y perdonar pecados. No. Solo Jesús puede, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Jesús puede perdonar pecados. ¿Jesús les está diciendo que ellos tienen poder para perdonar pecados? No. Solo Dios lo puede hacer. Lo que Jesús está haciendo acá es comisionándolos para llevar el Evangelio. Ese es el trasfondo acá. Él los está comisionando para llevar el Evangelio. Lo que vemos acá es una síntesis de la gran comisión. Lo que Jesús está diciendo es que si este Evangelio es compartido y es recibido, entonces los pecados les serán perdonados. ¿Se entiende? Pero si este Evangelio no es recibido, entonces sus pecados permanecerán en ellos. Lo que Jesús está diciendo es que podemos declarar, escuche, lo que Jesús está diciendo que ellos podían declarar que los pecados de esas personas serían perdonados o declarar que los pecados de esas personas serían retenidos. ¿Cómo harían eso? Por medio del Evangelio. Si tú predicas el Evangelio a una persona y esta persona cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tú puedes decirle a esa persona, tus pecados te han sido perdonados. ¿Se entiende? Tú tienes la autoridad de decirle, tus pecados han sido perdonados. No porque tú perdones pecados. ¿Se entiende? Es el poder del Evangelio. Cuando esa persona acepta ese Evangelio, esa verdad, tú le puedes decir, tus pecados han sido perdonados. Pero si esta persona no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ustedes pueden decirle a esa persona, tus pecados han sido retenidos. Tus pecados aún siguen en ti. En conclusión, podemos decir si una persona ha sido perdonada o no en relación a cómo esta persona ha respondido al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Lo repito no? ¿No? Me encanta, hermano. Ya, no. Vamos. Entonces la importancia acá es que el Señor los está comisionando a una tarea. Él los está enviando con un propósito. Los está capacitando. Y eso es lo que, si tú lees del versículo 21 al 23, ves esa coherencia. Hay una encomendación. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Para qué lo va a enviar? Con el propósito de la gran comisión. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis o perdonan los pecados, les son remitidos o perdonados. A quienes se lo retuvieseis, les son retenidos. Todo dependerá cómo esa persona reaccione frente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le está entregando la gran comisión. Este es un llamado a la iglesia también, de ir y predicar el Evangelio, hermano. Esto no solo era para estos discípulos en ese momento, también es un llamado para la iglesia local, de ir y predicar el Evangelio. Debemos, hermano, orar en esta dirección, de manera personal, para que el Señor permita poner personas alrededor nuestro, y que las pone, ojo, y que están. Nosotros debemos ser conscientes de que tenemos una tremenda misión. Fíjense, la gran comisión. ¿Saben cuál es el alma mater del cristianismo? Nuestra misión sublime, predicar el Evangelio. Esa es la gran encomendación. Predicar a nuestro Señor que murió en la cruz,
para perdón de nuestro pecado y que Él resucitó y que ese Jesucristo es Dios mismo, es deidad. Ese es el mensaje que debemos llevar. Debemos preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con esta tarea? Y no me refiero de manera colectiva como iglesia. Hay muchas instancias para hacerlo. Me refiero de manera personal. No piensen en este grupo de la iglesia, piensen en usted. ¿Dónde estoy frente a ese llamado? Que todos los evangelios lo repiten con mucho énfasis. Todo el Nuevo Testamento, de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque las personas están muriendo y están yendo a un lugar de tormento eterno. Y nosotros, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, por medio de la fe, porque un día escuchamos este evangelio hermoso, hoy día nosotros podemos una esperanza eterna, hermano. Una esperanza eterna, hermano. Miren, yo sé que no nos gusta pensar en esto, pero, hermano, nos vamos a morir, ¿saben? Ya va a terminar. Antes, después, nos enfermamos. Esto se va a acabar. Nuestra esperanza está que un día estaremos en el reino de Dios con Él. Y eso es mucho más valioso. Pablo decía, todo el resto lo estimo como basura, dice. Dice, es muchísimo mejor, escuchen, es muchísimo mejor estar con el Señor. Yo sé que nosotros en nuestra vida acomodada está rico, ¿me entiendes? Llegar a la casita, tener otras cosas, el trabajo es todo cómodo, es súper rico. Pero la verdad que es falso. Estar con el Señor, por favor, entiendan esto, es mucho mejor. Es lo que decía Pablo, estar ausente en el cuerpo es muchísimo mejor que estar presente, porque él sabía estar con Él. Nos cuesta, hermano, pero ahí donde debe estar nuestra mente. Estar con Él es muchísimo mejor. Y tenemos esta esperanza firme y segura de que resucitaremos un día con Él. Ausentes en el cuerpo es estar presente con el Señor. Ya, en ese mismo instante, cuando algún familiar de nosotros muere o alguien querido que es creyente, hay dolor, ¿verdad? Pero la verdad que en el fondo de nuestro corazón, la expectativa es correcta, y ojo, no estoy diciendo que no hay que llorar y que no. Somos carne y extrañamos a nuestro hermano. Pero profundamente debe haber un gozo de que él ahora está con el Señor y está mucho mejor que nosotros. A él lo premiaron antes. Nosotros decimos, pobrecito, se murió. No, pobrecito somos nosotros que seguimos aquí. Pero estamos aquí con un propósito y una misión. Mire, hermano, piensa en esto. Y perdone que me alargue en este punto, pero esto es vital entenderlo. Si usted está aquí y todavía sigue respirando y quedan días de su vida aquí, no piense que es para vivir su vida. Hermano, es un engaño del enemigo. Todo el tiempo que pasamos aquí cada día es solo para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, en alcanzar personas para Cristo. No hay otro propósito. Si es mejor estar con Él, ¿sí o no? Es mejor estar con Él. ¿Por qué nos tiene aquí? Para que sigamos trabajando, llegamos a todas nuestras cosas. Es el medio. Es el medio. Debemos concentrarnos en el reino de Dios. Y cuando me concentro en el reino de Dios, todo lo que hago, mis decisiones, cómo actúo, el énfasis que pongo para compartir el evangelio a las personas, todo se relaciona en lo eterno. Está vinculado con lo eterno, todas mis decisiones, porque entiendo de que digo, Señor, ven a buscarme pronto. Pero si me tiene aquí, el Señor está diciendo, sigue, que mi voluntad se cumpla en ti. Sigue en esas obras que yo preparé de antemano. Haz mi voluntad, predica mi palabra, lo que yo dejé. Entonces Jesús le está entregando la gran comisión a estos discípulos y bueno, sabemos que a nosotros también. Versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero no estaba en ese momento. Versículo 25 dijo, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Fíjense, cuando los discípulos que habían visto al Señor ven a Tomás, ¿qué le dicen? Al Señor hemos visto. Ellos se lo dicen, se lo proclaman. Le anuncian la resurrección de Jesús. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, fíjese esta declaración, no creeré. Hermano, acá hay un problema. Acá hay un problema. Tomás no está dispuesto, escuche, a recibir esta proclamación de que Jesús había resucitado. Él no está dispuesto a recibir esta proclamación, esto que ellos estaban diciendo, este mensaje. Dice, si no lo viere, no creeré. Tomás no está dispuesto a recibir este evangelio, hermanos, por el oír. Y esto es un problema, porque este es el canal establecido. Tomás no está dispuesto a creer por el oír. Él quiere ver. Y este es un problema. Y de cierta forma, este no solo fue el problema de Tomás, sino que todos los discípulos, ¿no es cierto?, pasaron por esta misma situación, ya que ninguno de ellos creyó en la resurrección de Jesús por el oír. Ellos necesitaron ver a Jesús para creer. Pero Jesús entra en escena, ¿no es cierto? Y Jesús va a utilizar este ejemplo de Tomás. En realidad nadie había creído. Pero va a tomar este ejemplo, va a tomar a Tomás como ejemplo y Jesús va a aparecer en escena para enseñarnos una mejor forma de creer. Escuche, una mejor versión, una versión más alta, más sublime de creer en Jesús, que no es por ver, sino es por escuchar y creer por medio de la proclamación de que Él había resucitado. Entonces, después de que Tomás hace esta declaración osada, ¿no es cierto?, diciendo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, dice Tomás. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, ¿ven el énfasis? Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora fíjese, nada ha cambiado. Ellos están nuevamente ahí encerrados, con las puertas cerradas. Pero ahora sí está Tomás. Ahora Tomás está reunido con ellos. Y Jesús se les aparece por segunda vez y le dice, paz a vosotros. Shalom alejem. Entonces en el versículo 27 dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Jesús le habla a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿cómo le dice? Incrédulo, sino creyente. Esta palabra, hermanos, incrédulo, en griego es la palabra apistos. Quiero notarla ahí, es la palabra apistos. La palabra apistos es fe, o fiel, o ser fiel. La palabra pistos. Pero antes de la palabra pisto está la letra aquí griega alfa. Y la letra griega alfa, cuando está puesta como un prefijo, siempre es una negación. ¿Sí? Siempre es una negación. Es un prefijo negativo, como algo que está en contra. Apistos. ¿Se entiende? Pistos, fe. Apistos, en contra de. ¿Se entiende? Es una negación. Entonces lo que Jesús le está diciendo, no seas en contra de la fe, es lo que le está diciendo Jesús literalmente. Porque cuando una persona no recibe la verdad del Evangelio, esta persona está en contra de la fe. No es que simplemente esta persona está en neutro o está ahí en un limbo. No, cuando una persona se le predica el Evangelio y esta persona no cree, se está yendo en contra de la fe. Nadie puede quedar ahí al margen frente a la predicación del Evangelio. Nadie. Entonces le dice, Tomás, no seas en contra de la fe. Cuando una persona no recibe la verdad del Evangelio, está en contra de la fe. Entonces Jesús le dice a Tomás, deja de estar en contra de la fe, no seas incrédulo o no seas infiel, también puede traducirse. Si no, dice, creyente. Versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Y esta declaración de Tomás, hermano, es muy, muy importante. Porque si Jesucristo no es tu Señor, entonces tampoco será tu Dios. Hermanos, el orden acá es importante. Debemos aceptar a Jesucristo como gobernante, como Señor. Si no quieres someterte a Él, si no estás dispuesto a de que Él sea tu gobernante, si no quieres someterte bajo la autoridad de Jesús, entonces, hermano, Él no es tu Dios. Estás muy equivocado en llamarlo Dios si Él primero no es tu gobernante, tu Señor, el cual tú te sometes a la autoridad de Él. Por eso el orden es importante. Señor mío y Dios mío. Primero Él es nuestro Señor y debemos entenderlo. Tomás entendía perfectamente esta declaración, porque para un judío decir Señor mío y Dios mío era el clima absoluto. Señor mío y Dios mío. Hay muchas expresiones de estas en el Antiguo Testamento. Señor mío y Dios mío. Y esto sabe de los labios de un incrédulo, de uno que el Señor le dice que estaba en contra de la fe, Tomás. Después de ver a Jesús corporalmente, versículo 29. Vemos acá que Jesús va a dar un principio muy importante. Versículo 29 dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Escuche, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta palabra bienaventurado, ¿no es cierto?, también puede relacionarse con una palabra de ser feliz. Está hablando de contentamiento. Entonces, cuando respondes o cuando respondemos a la verdad por medio de la fe, eso será una fuente de bendición, una fuente inagotable de felicidad y contentamiento. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Cuando uno responde adecuadamente a este mensaje, al recibir este mensaje, eso será una fuente inagotable de bendición, de gozo, de felicidad en la vida de esa persona. ¿Por qué? Por solo creer, por medio del oír esta proclamación. ¿Ven? Él está poniendo un ejemplo que hay una manera mucho mejor de creer que ver, que es solo creer por el oír. Y eso nos está haciendo una referencia, ¿no es cierto?, a nosotros. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. ¿Quiénes son los que no vieron? Nosotros, por ejemplo. Y creyeron. Felices. Contentamiento habrán esas personas. Y eso está haciendo referencia a nosotros, ¿verdad? Entonces, versículo 30. Ahora veremos que Juan añade una declaración, ¿no es cierto?, para mostrar el motivo de por cuál él escribió este evangelio. Si bien queda un capítulo más, pero como que Juan de cierta forma hace un cierre acá. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Escuchó? Hizo muchas señales más, las cuales no están escritas en este libro. Juan no trató de escribir una biografía exhaustiva de nuestro Señor Jesucristo. No, ese no era el propósito de Juan. Juan declara que el Señor hizo muchas señales que no están registradas acá. Juan escogió este material, digámoslo así, que está escrito con un propósito principal, algo preciso y claro. ¿Cuál es este propósito de por qué Juan escribió este evangelio? Versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para propósito, escuche, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Esta es la clave del Evangelio de Juan, hermano. Juan escribió para que nosotros podamos creer. Ese es el único propósito de este libro, de que nosotros podamos creer en nuestro Señor, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Es por medio de creer que llegamos a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, ¿cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrado, ¿no es cierto?, dice, por voluntad de hombre, de varón, sino de Dios.
Este evangelio fue escrito para usted, para mí, para que podamos creer. Recuerden, es creer. ¿Recuerdan a Abraham, capítulo 15, versículo 6? Dice, y creyó Dios a Abraham, y esa le fue contada por justicia. Lo mismo dice ahí en Romanos capítulo 4, Pablo usando el mismo texto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Santiago toma el mismo pasaje, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este evangelio está para que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos creer? Debemos creer que Jesús es. ¿Escuchó? Debemos creer que Jesús es, no que fue o que será. No, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ya sabemos qué significa el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios mismo, el enviado de Dios, de que Jesús es deidad. El Hijo de Dios nos habla de su divinidad. Debemos creer que Jesús es divino, es el divino Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. No es suficiente creer que Jesucristo es el Mesías, debes creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Debes creer que Jesucristo es deidad. Si no crees que Jesucristo es Dios, tendrás una fe inadecuada. Tu fe será insuficiente. Tu fe no te salvará. Tu fe no traerá al Espíritu Santo a tu vida. Tu fe no traerá transformación a tu vida. Estarás tan perdido como antes. Muy cerca, pero muy lejos del verdadero evangelio. Cuando crees de esta forma, no tendrás vida eterna. Debes creer completamente que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, de la manera correcta. Creáis que Jesucristo es el Cristo. Y cuando crees de esta forma, dice, tendrás vida eterna en su nombre. Esta vida eterna refleja el carácter de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser salvos, ¿verdad? Necesitamos tener vida eterna para que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida. La salvación, hermanos, es lo que nos prepara para la obediencia. De eso se trata la salvación, de vivir una vida que refleje el carácter de Jesucristo en nuestra vida. De eso se trata el Evangelio. La salvación nos prepara para la obediencia. Debemos ser personas, hijos obedientes, que buscan, que anhelan, que oran para hacer la voluntad del Padre. Qué importante es estar en la voluntad del Padre. El Señor puso vida en esos corazones para que andemos en su voluntad, en sus propósitos, no en nuestras propias ideas que este mundo constantemente ofrece. De eso se trata la salvación, de vivir vidas que reflejen el carácter de Jesucristo en nuestra vida. ¿Oramos, hermanos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza, la firme convicción, Señor, de que ha resucitado. Qué esperanza más preciosa para cada uno de nosotros, Señor. Saber que estás vivo, no creemos en un Dios muerto. Creemos que has resucitado, Señor, y has dejado una misión, una encomendación a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a caminar en obediencia cada día mejor. Ayúdanos a compartir tu evangelio a las personas que no te conocen. Tantas personas ya a nuestro lado, Señor, y muchas veces no nos damos cuenta, porque estamos metidos en nuestras propias cosas, en nuestras propias ideas, en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a ver las perspectivas como tú las ves. Ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva, desde tu mirada, desde una mirada bíblica, de lo que tú has dejado para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a vivir en gozo, en felicidad, en regocijo, cualquiera sea nuestra situación. Danos valentía para vivir regocijados todo el tiempo. ¿Por qué?
porque sabemos que tú has resucitado y eso debería ser suficiente para nosotros. Pero sabemos que no estamos a la altura, por lo tanto te rogamos, Señor, que produzcas ese gozo en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.